Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cuánta información hay para compartir sobre este tema? ¿Cómo están? Muy bien. Nosotros, quiero decir, en este programa hemos siempre abordado el tema de lo... Alicia, ¿cómo estás? Bien. Hemos abordado ampliamente en este Y lo programa el vamos tema. a seguir todo el año. ¿Todo el año? ¿Y el año que viene? Y vemos cómo se comportan los nuevos. Bueno, recién en el noticiero, en el pase con los chicos, con él y Sebastián, se compartía un último momento que tiene que ver con que ya es por decreto el aumento a 29 pesos, actualmente a 22,80, con algunas excepciones, pero es 29 pesos. De todas maneras, dista bastante de los 40 que pedía la empresa, ya vamos a repasar eso también, y con esto vienen otro tipo de informaciones también, y de últimos momentos. Exactamente, lo de último momento es que mañana se va a poner a consideración de la población el decreto que firmó hace pocos minutos el intendente. Ya en un ratito actualizamos cómo van a quedar, si les parece, cómo quedó más o menos estipulado el tarifario para todos los sectores. Bien. Y esto va aparejado que el próximo martes, 6 de agosto, 4:30 de la mañana, es altamente probable, me dicen ya los directivos de UTA, se convoque a lo que son a las asambleas, a los trabajadores de los choferes, porque les están adeudando el medio aguinaldo y no van a llegar, ya les anunciaron desde las empresas, que van a poder pagar el cuarto día hábil, el emolumento del mes de julio. De esa manera, el próximo martes a la hora 4:30 comienzan la asamblea y ya sería el inicio del paro. Javi, esto te lo acaban de comunicar. ¿Podemos decir? Esto también es un último momento, queremos decirlo. Es potencial, porque está la posibilidad que puedan pagar, pero desde las empresas ya les anunciaron que no tienen la plata ni para pagar el aguinaldo que les deben y tampoco el mes que ya ha finalizado. Claro. Así que ya se están anunciando justamente la convocatoria para el primer servicio. No lo pueden hacer el lunes porque está la conciliación que vence el lunes. Entonces a partir de las 4:30 del martes ya están con la posibilidad concreta de la asamblea. ¿Y se esperaba que pase por el Consejo Deliberante la aprobación del boleto a 29? Eso veníamos charlando recién, digamos, en principio hay un estudio, se va al Consejo y después puede salir por decreto, pero ante determinadas situaciones se plantea la posibilidad de ir con un aumento por decreto directamente. Que fue por lo que se optó. Tiene que ver con los niveles del incremento de los costos. Claro. Una cláusula. Autorizada por la cláusula sexta. Claro. Es donde eso lo que fundamenta el intendente Barisco. Quizás tiene que ver también con la celeridad que amerita la situación por el tema del paro de los no sé si van a lograr desactivar. Lo que pasa es que no tiene que ver con el paro de los choferes, porque si no tienen la plata, no tienen la plata, porque la recaudación se sube en Nación y después recién devuelve. Sí, lo que pasa es que el impacto en la recaudación es más pronto si sale de esta manera. Pero está bueno. Acortan los plazos, digamos. Creo que están mirando un poquito más allá de las próximas 2 o 3 semanas. Se acelera todo. Acelerar, porque en el Consejo Deliberante más o menos las fuerzas políticas coincidían, hasta los que estudiaron los costos en la oposición, que el costo real estaba cerca de los 29. Claro. A ver, gente, ahora vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy, muchos para analizar esta situación, ya la vieron Alicia también, pero hay más porque queremos saber, hoy tenemos para compartir placas con ustedes, para entender algunos números también, que es importantísimo. Hay mucha información y es de último momento. Lo que se entiende es que está entrando a un proceso, esta problemática del sistema de transporte en la ciudad de Paraná, a un momento de la problemática bastante importante. Alicia dice va a ser todo el año así y hay que ver el año que viene. Nos están llegando, perdón porque todo el programa de hoy son cuestiones casi de último momento, algunas imágenes de algunas unidades que también vamos a compartir, todo de a poco, pero en el transcurso de todo el programa de hoy. Compartan con nosotros este disparador para que entren en ámbito de lo que estamos hablando por si todavía no están al día con la noticia. Pero esto está pasando con el sistema de transporte en la ciudad de Paraná con los colectivos. Mirá. Un nuevo capítulo se suma a la problemática del sistema de transporte urbano en la ciudad de Paraná y su área metropolitana. Desde hace un tiempo largo, especialmente desde el cambio en las políticas de subsidios por parte del gobierno nacional, el transporte público en la capital provincial se transformó y tomó un problemático camino de crisis. Y mientras actualmente se analiza y debate el aumento que indefectiblemente sufrirá el boleto, se conoció una nueva noticia que despertó más polémica e
incluso alarma por parte de algunos sectores. El Departamento Ejecutivo de la Ciudad de Paraná se prepara para declarar el estado de emergencia del transporte público en la ciudad. Pero, ¿qué significa concretamente un estado de emergencia y qué implica para el servicio y los usuarios? Hace unos días, y teniendo en cuenta que el tema involucra no solo a la capital provincial, sino a toda su área metropolitana, el intendente Sergio Barisco convocó a sus pares de Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda. ¿Qué surgió de esa reunión? Se sabe que desde hace tiempo la empresa concesionaria reclama a la municipalidad una deuda millonaria, deuda que la propia comuna desconoce, y los empresarios afirman que, en este marco, no creen poder cumplir con los salarios de julio, lo cual podría derivar en un nuevo paro de colectivos. En este contexto, ¿qué solución temporal aportaría una declaración de emergencia por decreto? Este conflicto lleva un largo tiempo y no parece de resolución inmediata. Son varias las partes involucradas, los aspectos legales y los intereses. Y teniendo en cuenta que estamos a 4 meses de tener nuevas autoridades en el Ejecutivo Municipal y demás áreas, vale preguntarse, ¿qué postura y conocimiento tienen sobre el tema el intendente electo, concejales y nuevas autoridades que estarán al frente del municipio a partir de diciembre? Hoy, en El Ventilador, colectivos, tarifazo y emergencia. Bueno, a ver, vamos a ir de a poco, porque Enrique Ríos, gracias por venir, concejal del FPV, Frente para la Victoria. ¿Era inevitable a 29 pesos el boleto? Bueno, nosotros planteamos otras alternativas. En realidad, una cosa es el análisis sin tener en cuenta los factores sociales, un análisis estrictamente de costos, sí. Y otra cosa es evaluar lo que ha sido la prestación del servicio a lo largo de la concesión, lo que ha ocasionado los perjuicios, el costo social hacia los usuarios por la quita unilateral de prestaciones, y por otro lado, analizar que este boleto sea de alguna manera sustentable, es decir, que los paranaenses lo puedan pagar. Ha habido una notable caída del uso del transporte en más de 1.500.000 pasajeros, lo cual nos hace decir que el aumento de la tarifa va a decrecer el uso del transporte en perjuicio de muchos sectores, sí. Y evidentemente esto no va a garantizar la sustentabilidad. Claro. Creo que hay que trabajar por un boleto que sea accesible y que el paranaense pueda disponer del transporte público, pero de esta manera creo que... ¿Qué real, ¿De qué monto hablarías, más o menos, un monto accesible? Bueno, nosotros hemos analizado estos componentes. Llegábamos a una tarifa, de acuerdo al informe del especialista en costo, entre 27 y 29 pesos, y aplicando estos otros parámetros que decíamos, podríamos hablar de una tarifa de 25 pesos promedio para poder, de alguna manera, que sea accesible a los intereses pero siempre, todo siempre cotejando entre la prestación del servicio, un servicio de calidad, y el incremento del boleto. A ver, Enrique, porque de eso se habla mucho, de cómo se llegó a este monto de 29 pesos. Se hicieron muchísimos análisis. Carlos Maestarrena, gracias por venir. Gracias a vos. Sos especialista en costos y además estuviste también en el tema. ¿Cómo, digamos, a lo mejor es difícil, es un tema muy técnico, pero lo más simple que se pueda para que todos entendamos qué cosas se tuvieron en cuenta, al menos las principales, para determinar que 29, claro, es el número? Una cosa importante que quisiera destacar, algo que dice Quique. Hace 4 años, 5, teníamos casi 3 pasajeros por kilómetro promedio en Paraná. Hoy tenemos 2. O sea, se bajó 1 pasajero por kilómetro promedio. Sí. Una baja del 33% de la cantidad de gente que usa colectivos. Digo, además de eso, para ver el estado del transporte público, la antigüedad de los vehículos se aumentó. Y entonces tenemos vehículos más viejos con menos gente viajando. Digo, entendamos también esta cuestión del perjuicio del servicio, ¿no? Está muy afectado y viene, como dice Alicia, coincido, salvo que haya un cambio fuerte de las políticas públicas, viene en declive y va a seguir en declive. Digo, eso es uno de los temas que me parece que afecta a la tarifa, porque cuando uno dice, si tengo 3 pasajeros por kilómetro, la tarifa me es más barata que tener 2 pasajeros por kilómetro, ¿no? Claro, claro. Pero ¿cuándo bajó eso? ¿En qué momento se En estos últimos 4 años. Mirá, en el año, te tiro un dato más preciso, en el año 2014 era 2,9 pasajeros por kilómetro, hoy está 2,1 pasajeros por kilómetro. Nosotros tenemos una placa para que esto visualmente se pueda entender también, que vamos a compartir, que tiene que ver con la evolución del 2016 a esta fecha.
Pablo Donadío, gracias por venir. Sos, dentro del CITU, el organismo de control, sos representante, sos, partícipe. Claro. Digamos, representando así la Defensoría del Pueblo de Paraná. Exacto. Recién Enrique decía, y también Carlos, se ha dejado de usar mucho pero el colectivo, pero y digamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos manejamos? Todos aquellos que dejaron de usar el colectivo, ¿cómo vos, Alicia, nos vas a se quedaron compraron motos, se quedaron sin, caminan, porque no tenemos otro sistema en la ciudad de Paraná. A ver, que nos... Sí. Primero yo quiero decir algo de lo que ocurre en la Defensoría del Pueblo, particularmente cuando llega un ciudadano, usuario del servicio de transporte, y que llegan muchos a reclamar. No lo hacen generalmente en función del costo de la tarifa que tienen que pagar. El reclamo generalizado tiene que ver con la prestación del servicio, con la mala frecuencia, con que pierden el presentismo en los lugares de trabajo porque llegan tarde a sus puestos. Estamos hablando de ciudades en donde la población económicamente activa mayoritariamente tiene que ver con trabajadores, con obreros, con comerciantes, docentes y estudiantes, que además tienen que cumplir horario para llegar a sus puestos de trabajo. Llegan tarde porque las frecuencias no se cumplen, porque hubo una disminución y retiro de unidades de colectivos dentro de lo que estaba pactado en el contrato de concesión, y como decía el contador, porque hay unidades que se han deteriorado con el paso del tiempo y no han sido renovadas, y en muchísimos casos a mitad de camino quedan, se detienen y tienen que ser reemplazadas, esperando a veces el usuario hasta casi una hora más tarde para poder llegar. Para mí es todo una... lo que estás diciendo yo no lo desconocía por completo. La mayor cantidad de reclamos no tiene que ver con el costo. No tiene que ver con el costo, sino con el servicio. Inclusive hay quienes dicen que si el servicio fuese bueno, adecuado, no tendrían inconveniente en mejorar una tarifa o pagarla. Y ante esta pregunta que por ahí nos hacemos, ¿qué ocurre con esos pasajeros que han caído? Uno que se ha perdido de esos 3, que decía el contador recién, que se transportaban de acuerdo a los kilómetros que se analizan, y se ha armado otro tipo de circuitos dentro de la sociedad local. Se han puesto de acuerdo con vehículos particulares y se asocian 3 o 4 o 5 para viajar, alquilan o contratan taxis y remises. Es cierto, esto que está diciendo Pablo Donadío nos da pie para también pedirles a ustedes que nos manden mensajes en ese sentido, que es una de las consignas del día. ¿Cómo están de alguna manera reparando la falta de colectivos? Porque o la frecuencia no está, o ya no pasa, también por los cambios de recorridos que se dio en su momento, e incluso por el monto, porque yo sí creo igualmente, si bien es verdad que no es el área de competencia que vayan a reclamar por el costo a la Defensoría, pero sí creo que se ha dejado de usar por el costo también. Alicia, sí. Bueno, la asamblea que recibe cualquier cantidad de reclamos de toda la ciudad de Paraná, de San Benito, Colonia Avellaneda, y vienen a las reuniones de Oro Verde. Tuvieron invitados, quiero decir, los intendentes de Oro. Ya voy a decir algo porque es bastante fuerte lo que hay que decir de los intendentes de esas áreas, porque ayer el intendente de San Benito dijo que no sabía, que no sabía que era tan grave el tema del transporte, así que él gobierna no sé para quién. Bueno, los reclamos son sobre la tarifa y sobre el servicio. El servicio es malísimo, se fue agravando tremendamente, pero la tarifa está en primer lugar también, porque hay gente que, yo le quisiera decir al defensor que hay chicos que han abandonado la escuela, porque los padres no pueden absorber todos los costos. No pueden hacer que lleguen, los chicos que van a la escuela Almafuerte, por ejemplo, le ha disminuido muchísimo, vale 50 pesos el transporte. Y así, es fuerte el reclamo sobre la tarifa. Y ahora con esto del decreto, nosotros hemos elaborado un documento que con muchísimas adhesiones de sindicatos, facultades, estudiantes, de todo. Estamos en este momento en eso, pero nos sorprendió ya a la noche de hoy que con un decreto... ¿No lo esperaban ustedes, Alicia? ¿No pensaban que iba a ser por decreto ya? Esperábamos que el intendente disimuladamente lo mandara al Consejo Deliberante y ganáramos una semana por lo menos para hablar con unos y otros. Claro. Pero resulta que el intendente parece que los apuran desde la Nación, que haga decretos y bueno. A ver, sí, Javi. Sí, estaba sacando la cuenta con cómo quedó configurado el tarifario. Cuando ustedes dispongan lo damos a conocer, pero sí golpea de lleno al bolsillo del asalariado. Son hoy son 4 viajes, son 720 pesos más que tienen que pagar
con 29 pesos. Y no hay una readecuación en los sueldos. Entonces entran ya directamente en déficit. Y en un rato Javi nos va a contar también que ahí estuvo averiguando en otras ciudades para comparar cuánto sale el colectivo y las empresas en esas otras ciudades si están pidiendo suba o no, que en algunos casos sí. Pero a propósito también de la reunión que tuvo el intendente de Paraná, Sergio Barisco, con los demás intendentes del área metropolitana, de Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito, se conoció que después de esa reunión hubo una serie de notas firmadas, ¿no? Nosotros queremos compartirlas también porque ahí, Alicia, vos decías, ¿de quién fue la palabra esa? De Donda, del intendente Donda, que dijo que no desconocía el tema. Y además sugirió que como él tiene una intendencia pobre, digamos, que la tarifa la paguen los usuarios. A ver, si tenemos para compartirlas, ahora las compartimos, pero era... Ah, perdón, acá está. A ver, de nuestra mayor consideración tenemos el agrado de dirigirnos a usted en fin de solicitarle una audiencia para ponerlo en conocimiento del momento crítico por el que atraviesa... Es el gobernador que le piden eso. Exactamente. En el marco de un proceso preventivo de crisis, hecho que tomó conocimiento público, nos preocupa que de no arribar a una pronta y favorable solución se encuentre comprometido a corto plazo la continuidad del servicio de transporte urbano. Cientos de puestos laborales, por lo tanto, la movilidad de una ciudad de 400.000 habitantes y aumentos que los usuarios del servicio de transporte no estén en condiciones de afrontar, que es lo que estábamos diciendo. Por ello, solicitamos asistencia al superior gobierno de la provincia para articular medidas tendientes a garantizar la sustentabilidad del sistema de transporte. Es decir, se está pidiendo, firman todos los... Yo recuerdo en algún debate que hemos tenido acá que ya planteamos esta situación, que los ausentes eran los intendentes, lo dije y por ahí alguno me atacó, pero yo creo que el problema lo deben abordar entre todos. Hasta la nota está mal redactada donde dice la movilidad de una ciudad es un área metropolitana de 400.000 habitantes. Es verdad. La visión tiene que ser más integral y de paso sacamos de lado lo partidario, porque entre estos 4 intendentes hay de todos los colores políticos y podemos compensar un poco más la fuerza en pos de un mejor servicio para la ciudadanía. Pero ¿qué se le pide exactamente ahí? ¿Qué piden los intendentes? A mí me parece un poco relativo, porque lo que estamos haciendo, digamos, todo, qué sé yo, es un juego de la silla. El famoso juego de la silla. Hay una silla menos. Que comenzó cuando Nación sacó el subsidio. Los subsidios, sacó el subsidio para todo el país, menos para Buenos Aires. Quiero dejar en claro esto. Y Buenos Aires sigue perfectamente, las naves espaciales vuelan. Es más, acaba de tuitear el presidente una situación hermosa, la cual no pude aguantar, se la contesté acá directamente. A ver. Que acaba de decir, mirá, qué bueno, dice, es impresionante, dice, récord histórico, el mes pasado viajaron en avión en el país 1,5 millones de pasajeros. Esto equivale a 500, yo le pongo, acá parece una película de ciencia ficción, ¿no? Acá no tenemos colectivos, en la capital de la provincia de Entre Ríos, porque quitó los subsidios, la gente no puede pagar el transporte. Si vos, por ejemplo, no tenés la línea de colectivo, le ha pasado a mi compañero y a todo el mundo, 1 hora y media los chicos tirados esperando el colectivo que no viene, entonces vos tenés que tomar un remis. Me pasó a mí durante toda esta semana. No he tenido la posibilidad de tener el auto, entonces tuve que viajar en remis. Un viaje de donde yo vivo, que es atrás del Golf, al centro sale 220 pesos. Gastás 600 mangos por día en transporte llevando. ¿Cómo vivís? Y el presidente habla, después de sacar esta silla, sacar el subsidio y sacar una silla, hoy todo el mundo está desesperado. ¿Quién se sienta primero? ¿Quién queda? Encima, lo tremendo elección. es que ya estaba previsto. Cuando discutimos el año pasado el presupuesto 2019, discutimos el pacto fiscal, discutimos lo que estaba debatiendo el Congreso, ya sabíamos cómo seguía la película. Efectivamente, las malas noticias iban a ser pero ahora, por eso, Luz, ahora no sabemos cómo va a seguir la película. ¿Sabemos cómo va a seguir la película? O sea, de terror. A mí me gustaría puntualizar que no es una situación irregular a nivel mundial. Es más, cuando uno googlea subsidios al transporte, BBC, Estados Unidos, hay todos los países de Europa, todos los países del mundo subsidian su transporte público. Estados Unidos, que es el más salvaje en el tema del libre mercado, el usuario final de transporte público de pasajeros paga menos del 40% del costo del boleto. Bueno, tenemos y acá inventamos que lo moderno es dejar, como dice Alejandro, que en la práctica la ciudadanía hice una lotería. Vos lo usás para ir a visitar a un amigo, pero no para asumir un compromiso al colectivo, porque más allá del costo, pasa cuando quiere. A ver, recordemos que se hizo una campaña específica para denostar el
funcionamiento del subsidio para el transporte, siendo una animalada, escuchándolo a la Nata, a Majul, a toda esa gente, defendiendo un concepto el cual es básicamente erróneo. Perdón, porque nos faltó decir también que una de las notas también fue elevada por parte de los intendentes a Dietrich. Sí, eso te quería contar. Sí. Me llamó hace un rato el intendente Donda, diciendo que no podía venir porque no estaba en Paraná, y me escribió algunos datos. Sí. No me quiero transformar en abogado del diablo, lo que él dice está medio en relación con lo que contaba Luz. Sí. En el pacto fiscal que se aprobó por la provincia y por la provincia, que levantaron la mano los diputados peronistas y senadores peronistas, se acordó pagar, por ejemplo, Entre Ríos, me dice Donda, 10.000 millones de pesos más por coparticipación, del cual les dijo Presidencia, de ahí ustedes se tienen que hacer cargo del transporte. Y les saca el fondo sojero, que eran 3.000 millones. Por lo tanto, le sobra todavía 7.000 millones. Esa es la explicación que me dio Donda. Se ve que los costos se fueron un poco al diablo. Entonces, lo que van a tratar de achicar ahora con estas gestiones que están haciendo de último momento, con el ministro Dietrich, para tratar de conseguir algún subsidio, y también con el gobernador, que ellos tienen la esperanza de que puedan ampliar un poco el fondo compensador. Enrique quiere decir algo de eso. Perdón, en realidad esto lo planteó Donda, y por eso es que planteó lo que decía Alicia en la reunión de transporte, que los usuarios se hagan cargo de la tarifa. En realidad esto es muy mentiroso, en realidad, porque es cierto que con cesación del presupuesto y a través del pacto fiscal se acuerdan determinadas pautas. Ahora, también es cierto que a raíz de una política macroeconómica y la deserción del Estado Nacional de algunas políticas públicas, el Estado provincial se ha tenido que hacer cargo. Pero hay un condicionante mucho más grave con el tema del transporte, que tiene que ver la dolarización de la economía. El costo de una unidad fue por ejemplo, planificada a $1.18 y hoy estamos con $1 bueno, por eso. Entonces, ahora esto es una responsabilidad del gobierno nacional. Lo que pasa es que hoy, en este mismo sentido, para eludir la responsabilidad de discutir el tema del transporte, ¿saben lo que planteó Donda? Que era una cuestión política. Claro. Yo les pido que se queden porque vamos a compartir en relación a esto que dice Enrique también, donde figuran algunos datos para entender la evolución del dólar y cómo afectó afectó, por supuesto, al funcionamiento de la empresa misma. Porque esto también es importante. La verdad es que hay que entenderlo. Visualmente es la mejor manera. Vamos a compartir unas placas, quédense ahí. Pero quiero presentar a Emiliano Murador. Gracias por estar. ¿Qué tal, concejal electo por Políticas para la República. ¿Ya sabés cuál es la papa más caliente que les queda para, ¿no? A partir de diciembre? No solo esa, hay varias. Bueno, no, sí, hay varias. Pero digo, lo que pasa es que esto tiene que ver con una urgencia, que es poder desplazarnos, movernos, ir a nuestros lugares de trabajo. Y en Paraná no existe otro sistema. Sí, es un servicio público básico. Sí. Pero bueno, urgencia, pero vemos cada tanto que el problema persiste, ¿no es cierto? Gestión tras gestión, hay distintos conflictos y no se soluciona. Sí. Ha habido una nueva licitación para el transporte y tampoco, los problemas persisten. Y eso nos hace pensar que hay problemas estructurales que atender. Sí. Acá estamos siempre pensando en subsidio o, bueno, cómo ponemos el parche, dónde ponemos el parche para que la cosa siga rodando. Sí. Y nos parece, como partido político, nuestras propuestas siempre apuntan a buscar las soluciones profundas de los problemas y queremos apuntar a eso. Emiliano, ¿y cómo hacen actualmente? ¿Siguen el tema de cerca? ¿Se reúnen por más que todavía no estén en funciones, digo, no? Sí, de a poco nos vamos metiendo un poco en toda la problemática de la ciudad, que la venimos estudiando desde antes, ¿no? En la campaña, nosotros hicimos una campaña muy propositiva en base a los problemas que veíamos de la ciudad y de hecho teníamos nuestro plan publicado, un plan conceptual, ¿no? de aplicación de un nuevo sistema de transporte público para la ciudad, con algunos beneficios, digamos, o algunas virtudes que el sistema actual carece. Pero digo, ¿considerás que tiene que ver también con la quita del subsidio y que es una parte importante del problema? ¿O cuando decís el problema es más de fondo, es más estructural, hay que verlo, quiere decir que para ustedes tiene solución desde otro lado? Porque hay un punto acá donde parece que también estamos estancados en la discusión si es con subsidio o sin subsidio, claro. No sé cómo sería sin subsidio. Bueno, por eso. No, pero Lalo, hasta las discusiones de boleto a 29 incluye subsidio. Claro. O sea, el tema es qué volumen de subsidio, cuánto subsidio, por eso, pero qué digo, porcentaje. Si hoy tenemos una empresa que está diciendo, me parece que no plantea nadie el tema. Está bien, pero hoy tenemos una empresa que está diciendo que hoy necesitaba 40 para funcionar. Ahora también tenemos que ver cómo ha tomado la empresa. 40 más subsidios. 40 más los subsidios que recibe. Era el ploteo del año pasado en las unidades que circulaban por la ciudad. Exactamente. Y ese ploteo fue en ocasión que el dólar ya había pegado el salto.
O sea, cuando se hace la aprobación del boleto de 14 y pico, ya el dólar estaba en 40 pesos. No, aparte porque esta gente ya ve el futuro, digamos. A ver, está en todas las provincias. Yo quiero que pensemos está en Corrientes, está en Córdoba, ¿sabe lo que le va a pasar? Yo quiero que pensemos una cosa más allá de lo que decía Murador, de la solución profunda. Acá hay una solución humana. Estamos hablando de los sueldos que en los últimos 12 meses han perdido 19% de capacidad de compra. Entonces, le estamos planteando de que hay que multiplicar por 2 el precio del pasaje, que sería lo barato. A mí me deja cómodo y de alguna manera tranquilo saber que el cálculo de las dos fuerzas del Consejo Deliberante por fin se ponen de acuerdo, porque el costo anterior había un 30 y pico, 40% de diferencia entre lo que le había dado al perito y lo que le terminan autorizando. Hoy los cálculos están de acuerdo en el precio, pero el costo que puede llegar a pagar la ciudadanía paranaense, empobrecida, y por un servicio pésimo, que le están cobrando una pizza de mozzarella con jamón cocido y le están dando un pedazo con... Claro, porque un pan con salchichón. No ha habido, me parece, una reformulación presupuestaria o paritaria para los empleados públicos, municipales o el sector mercantil. 720 pesos, 4 viajes. Los precios nuevos. Cuando lo diga acá uno entiende que la empresa no debe trabajar a pérdida porque entonces se empeora. Pero digo, no puede ser. ¿Cómo recuperar esos 720 pesos? A 29 pesos. Alicia, el problema principal es la calidad del servicio. Un pasaje a 30 pesos, digamos 29 son 30 pesos. Siendo otro el servicio, la calidad, ¿crees que tendría la crítica que tiene hoy o no? Es que el tema es que el servicio tendría que haber sido bueno siempre, con el costo que tenía. No es cuestión de que mejoro el servicio porque quiero más. Además no es cierto. Tiene que ser el servicio siempre bueno. Ahora, la tarifa no es un capricho, no algo poder que nunca pagar. ha existido, Alicia. Claro. Un servicio bueno. ¿Alguna vez un servicio? Por eso. Pero la pelea es que los peleas que haya un servicio. Lo mínimo es hay que reconocer que ninguna gestión lo logró. Lo mínimo que ninguna. Lo mínimo que queremos es una frecuencia de 10 minutos, una parada, una garita, una comodidad. Porque además lo que te prometen cada vez que aumenta, una unidad que sea posible subir y estar. Bueno, los trenes tienen. No, lo que yo digo es que no puede, se contempla siempre los intereses del que más tienen, o sea, de los capitalistas que están en el tema transporte, y no se contempla el ciudadano. ¿En cuánto estamos en los salarios? Hoy hablábamos de salario. Hablábamos de salario y decíamos cuánto ganábamos. Claro. Entonces, ese es el tema. Yo le quería preguntar a Enrique qué posibilidades hay de que se sancione a la empresa y si la empresa se va. ¿Es bueno, es malo, hay alternativa o como es un monopolio nos tienen de manos atadas? En realidad posibilidades, ya se debería haber sancionado a la empresa, ya se debía haber hecho cumplir el contrato de concesión, que es un convenio de partes donde la empresa tenía la obligación de brindar ese sistema de calidad acordado en el contrato de concesión. Unilateralmente la empresa quitó coches, recortó recorridos y espació la frecuencia, con un beneficio netamente económico en perjuicio del usuario. Esto no lo compensa ningún estudio de costo, por eso yo hablo que la tarifa tenemos que rediscutirla. Y el otro tema, la empresa por contrato de concesión tiene la obligación de permanecer un año más en la prestación del servicio. Pero quiero apuntar algo. O sea que no se podría, si quisiera incluso pero tenemos que sacarnos de la cabeza ese fantasma que anda dando vuelta, que ¿qué vamos a hacer si la empresa se va? Entonces, ¿qué hacemos? Respondemos a los requerimientos de la empresa. Yo creo que en eso hace que hoy nos tengan de rehén con la amenaza de irse y quienes ejercen el poder político terminen cediendo a las presiones de los empresarios. Si se van, busquemos otras alternativas, busquemos otra forma, busquemos otros medios. ¿Es fácil buscar otras alternativas, Enrique? Y yo creo que podríamos hacerlo, yo creo que podríamos intentarlo, porque si no seguimos siendo rehén de las empresas. El fantasma del miedo a qué va a pasar hace que hoy 30, 40... Ha habido un aumento del 387% desde el año 2016 a la fecha. Si eso lo cotejamos con
el aumento de los salarios, la verdad que estamos... No, bueno, claro. Gente, minutito, porque hay muchos mensajes, muchísimos mensajes de ustedes que incluso están mandándonos hasta con fotos. En un ratito también vamos a pasar y compartir con ustedes algunas fotos del interior de las unidades. Se habla mucho de que se están yendo, que están sacando algunos de los colectivos y que los están incluso hasta desmantelando. Nos están mandando fotos de eso. Nosotros vamos a cumplir con comunicar todo lo que ustedes nos están compartiendo también. Pero antes, mensajes. Buenas noches. En este momento, algunos choferes se están concentrando en la puerta de ERSA, ya que a la madrugada están ellos convencidos, lo saben extraoficialmente, pero lo pueden asegurar, se llevan 5 unidades más a Corrientes o alguna otra provincia, están en silencio, desmantelando la empresa, aducen que hay una orden judicial, igual que cuando se llevaron los otros coches el mes pasado. Soy una familiar directa de uno de los choferes. Hola, soy Nancy. ¿Por qué antes de hablar del aumento del colectivo no van con las cámaras y muestran directamente lo que está pasando en estos momentos en los galpones? Hola, dan vergüenza a todos los empresarios y los políticos. Ninguna piensa en la gente, ni en el pueblo, ni en los trabajadores. Gracias a ustedes porque están ocupándose de este tema. Soy Cecilia. Buenas noches. Los que están en la mesa y dicen que Macri tiene posibilidades de ganar, ¿con qué fundamento lo dicen? Hay que dejar el odio y el resentimiento de lado, dejar de mirarse el ombligo y pensar en la gente que hoy, escuchémonos lo que estamos diciendo, no tienen la posibilidad de tomarse un colectivo. Por favor, cambiemos, es el peor gobierno de la historia de nuestra democracia. Me llamo David. Hola, creo que el único responsable de toda esta situación fue el gobierno nacional al hacernos creer que subsidio era mala palabra. Soy Pablo. Hola, buenas noches. Tarifazos, usuarios acostumbrados a ser esclavos, una sociedad toda adormecida con cuentos, el cajero que significa la SUBE, pagarles por adelantado por un servicio que no vamos a tener, esperando que mejore. La semana que viene otra vez paro. Chicos, la verdad que no sé qué más decir. Esto me entristece, me angustia y no podemos reaccionar. Hola, buenas noches. Soy un chofer. Les estoy mandando en estos momentos una imagen que muestra cómo quedó uno de los colectivos sin la máquina de la SUBE, justamente. Es uno de los choferes que está en el galpón de Gervasio Méndez y Churruarín y que a la noche, a partir de una orden judicial, se la estarían llevando. Dicen los empresarios, todo extraoficialmente, que van a traer coches nuevos, pero ¿dónde se entiende que van a llevarse 5 para traer 5 más? A eso nadie lo cree y ahora vienen por nosotros, nos dice un chofer que, bueno, prefiere el anonimato, obviamente. Bueno, está bien, se entiende, pero además queremos agradecer a todos los empleados de la empresa y a todos los choferes que se están comunicando. Todo lo que está pasando, gente, es de último momento. 15 minutos antes de empezar el programa se firmó el decreto para el boleto a 29 pesos. Además se está evaluando la emergencia y al mismo tiempo se están comunicando. Todos los choferes, los empleados y la gente que tiene conocimiento de esto, está sucediendo esto en este momento para decir que se están concentrando y que además están enviándonos... Bueno, sí, la compartimos recién, pero claro, lo que se ve ahí que... A ver, gente, si lo podemos... Eso es la falta de... Ahí lo que iba es la SUBE. Ahí va la SUBE, claro. Esa es la parte donde iba la SUBE. Se están desmantelando. ¿Qué es este fenómeno de nos llevamos comunidades? Hay que entender algo también. La empresa ERSA es una empresa que está en concurso preventivo. Una empresa que está en concurso preventivo, digo que es un tema por ahí más que manejamos los contadores y los abogados, es una aspiradora de plata. Y es una empresa nacional. Yo considero, sin tener dato preciso, pero considero que Corrientes, que es donde está su casa central, debe estar aspirando dinero de todos los lugares. El último programa en el que vine, ustedes me preguntaban cuánto gana la empresa. Yo le tiraba un número de 90 millones anuales. Pero líquidamente le queda mucho más, porque la depreciación de los colectivos, que es un costo, nadie se lo viene a cobrar, entonces le queda líquido. ¿Dónde está esa liquidez de la empresa? La empresa debería ser muy líquida, no pudo pagar... no va a poder pagar la actualización salarial, no pudo pagar el aguinaldo. Esto pasa por la crisis que está teniendo la empresa a nivel nacional. Ya se fue de Santiago del Estero, está teniendo problemas en Córdoba. Digo, eso no hay que dejar de verlo también, ¿no? Seguro. Me escribe una autoridad judicial, en último momento, la sugerencia que le hace a UTA, que tiene muy buenos abogados, es que ya se trasladen a la comisaría cuarta, que es la jurisdicción donde están los galpones de esta empresa, y hagan la correspondiente denuncia, con los argumentos que da el contador, que son muy importantes, para que esas unidades se mantengan
en pos de cualquier cosa. Sería interesante saber... Para que se dé el resguardo a los trabajadores en cualquier situación grave que se comunicaron con nosotros y nos informaron que están reunidos, se están concentrando en este momento en las puertas de ERSA. No está en turno, pero me dice, les recomendaría que hagan la denuncia, así se habilita el marco jurídico del paraguas para que no queden en un reclamo mediático. No salgan y hasta que se proteja la fuente laboral. Además, creo que amerita la inmediata intervención del fiscal de Estado municipal y el secretario de Legal Interior. Y además, hay un proceso iniciado ante la Secretaría de Trabajo de la provincia, donde no pueden innovar ni la empresa ni los trabajadores. Bueno, evidentemente... Acá el doctor Quino 2 podría tomar también intervención directa. Debería, porque no pueden innovar, porque la quita de vehículos va a afectar la prestación del servicio. Esto tomamos conocimiento hoy a la mañana, y es un mail, yo descarto que sea la cuestión judicial, porque es un mail que mandaron desde Corriente a ERSA Paraná, es decir, no fue a través de vía judicial, sino fue una comunicación interna de la empresa, donde le dice a los que preparen 5 colectivos con los números de los colectivos para hacer eso, y por eso le sacan la máquina sube porque está diagramada de acuerdo a la tarifa de la ciudad, claro. Sí, Pablo. Sí, Lalo, yo quiero agregar otro tema, digamos, a esta discusión y al análisis del costo particularmente, porque en realidad dentro del área metropolitana no hay una única norma que rija la prestación de este servicio. La ciudad de Paraná se basa en una ordenanza y en un llamado a concesión con un proceso de licitación, pero eso rige solo para la ciudad de Paraná. El resto del área metropolitana, Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde, se rige por un decreto de la Dirección Provincial de Transporte, es decir, interviene la provincia. Entonces tenemos un único sistema de transporte con normas diferentes. Y este es un tema que también hay que pensar en lo inmediato, porque yo creo que alguien que se plantea, y lo veo acá el concejal electo, pensando en una ciudad a 40 o 50 años, que es una escala en la que había que trabajar, no en la inmediatez de 4 años, simplemente tiene que pensarse con nuevas estructuras, tanto jurídicas como normativas y de funcionamiento, en este caso de un sistema de transporte interurbano o dentro de un área metropolitana, que vaya más allá de esta. Fíjense que Quique está hablando de la concesión, pero la concesión es para Paraná. Ahora, la normativa que rige el funcionamiento del sistema de transporte para el resto del área metropolitana es la provincia y vence el año que viene, en el 2020. Pero además yo me imagino que, yo coincido plenamente, Pablo, pero creo que el desafío es ese, ¿no? Hacer esto, pensar en el sistema de transporte en la ciudad de Paraná a largo plazo, 40, 50, 20, si es menos mejor, te digo la verdad, pero al mismo tiempo hacer que funcione lo actual. Porque no es una cosa o la otra. Pero hay una situación que se tocó fondo y se sigue yendo para abajo. Hace poco me tocó entrevistar a un especialista en transporte de la UTN de Paraná que daba cuenta que ellos hicieron un diagnóstico en el año 2008, hace 11 años, y los problemas del transporte de la ciudad eran los mismos que estamos debatiendo hoy. Pasaron 11 años y no pudimos solucionar el problema y estamos peor. Entonces también tenemos que hacer un mea culpa, todos como sociedad, que somos incapaces de encontrar soluciones con los sistemas de debate que tenemos. Lo tiene que hacer el mea culpa a los empresarios, los dirigentes locales, los concejales, a todos les cabe este saco, porque evidentemente si en 11 años los problemas del transporte de la ciudad siguen siendo los mismos, y estamos en esta situación que estamos recibiendo malas noticias cada 5 minutos. Pero puede funcionar bien una empresa en el proceso, en el mientras tanto, pero me parece que tampoco es lógico y es justo con la historia decir que todo es igual, porque de alguna manera... No, yo no estoy diciendo que todo es igual, te estoy diciendo que estamos peor que antes. Permiso. Sin subsidios. Lo que estoy diciendo es que hubo un periodo que anduvo más o menos, o mal, pero no tanto. Se le hicieron un montón de concesiones a la empresa de colectivos, se reordenó todo el tránsito y toda la circulación adentro de la ciudad, se corrieron paradas cada 5 cuadras en vez de cada 2 cuadras, se sacó del centro histórico de los lugares donde era más cómodo para la gente, o sea, se hizo una transformación muy grande. ¿Pero qué pasó, Mariano? ¿Pero alcanzó? Y no paró de encarecerse y no paró de caer la calidad del servicio. Está bien. Entonces, y puede funcionar... Hubo un agravamiento muy fuerte. Una empresa que concesiona un servicio ejemplo, que no tiene... vos querés ir de un barrio al cementerio a llevarle una flor a un deudo
Mariano, cambió la lógica del sistema de transporte. Las líneas que atravesaban la ciudad empezaron como a hacer base en Plaza Mansilla y de ahí volver. Está bien, pero todo eso tiene que ver con la planificación, el diseño y demás. Pero yo pregunto, ¿puede funcionar bien una empresa de servicio que concesiona un servicio que no es en ningún momento multada por ningún lugar, por nada en lo que falla? Quería decir, claro. Los escucho, como que está todo bien. Los escucho y digo, todos son responsables, todos los gobiernos han sido responsables, porque las empresas, la empresa que es esta, la que está hace años, ha hecho lo que ha querido, no ha habido ningún control. Cuando se pidió que la ciudadanía también estuviera en la comisión de control, o sea, el intendente vetó la ordenanza que favorecía. Y otra cosa, la provincia, que tiene una Secretaría de Transporte, jamás se la vio trabajar se le ha ido a ver, ¿cuántas veces hemos ido a ver? La Secretaría de Transporte de la provincia, que tiene que ver muchísimo con el área metropolitana. Claro. Ni siquiera hubo un diálogo entre los 3 intendentes que dicen desconocer el tema, que recién lo están tomando, con la Secretaría de Transporte. Acá son todos responsables y no es ahora, no es del 2008. ¿Quién es el secretario de Transporte de la provincia? No es del 2008, es de antes del 2008. ¿Quién es? El que está trabajando por la dirección de transporte es Edgardo Mazzarotti, que es un trabajador de carrera. Y él es el que... ¿Nadie lo conoce? Es verdad. Pero, pobre Edgardo es el que tiene que dar la cara por un funcionario político. Yo quiero decir algo y coincido plenamente con lo que decía Mariano. Es cierto que hay responsabilidades políticas. Hay diferentes grados. Cuando se licitó el transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná, el diseño de los recorridos se hizo en función de los intereses empresariales. Lo dijimos ayer y tenía que ver con garantizarle niveles de rentabilidad. Se le hacía subir a la gente y bajar y subir a otro colectivo para achicar los costos operativos. Se dispuso la convivencia del sistema interurbano con el urbano, donde pasajeros de Paraná quedaron solamente con el colectivo interurbano, a beneficio claro de los sectores empresarios para no invertir en mayores coches. Entonces, ahí está el fondo de la cuestión. Y si a eso le sumás un diseño para los empresarios, le sumás la ausencia de control del Estado municipal que permite y deja hacer, llegamos a lo que por llegamos. Eso, gente, vamos a compartir por ahí unas se lo plaquitas. conmueve al presidente y se lo hace poner 10 pesos más de subsidio. El pasaje sigue un año más a 20 pesos. Sí. Pero ¿cuál es la garantía si hoy el colectivo pasa cuando quiere? Bueno, por eso, porque una cosa es eso, el diseño de los costos, y otra cosa es, a ver, hay ciudades que les funciona bien, tenemos que lograrlo, ¿no? No debería ser así, no podemos hablar. Rosario funciona muy bien. Claro, a ver, gente, vamos a compartir unas placas para entender también una cuestión de costos. Son muy interesantes, para comprenderlas. Bueno, el monto de la suba, y Javi, vos si tenés información de eso también ayudame, el monto de la suba del boleto, ya sabemos, es de 22.80 a unos 29. Esto es lo que dice el decreto. Sí. Boleto general a 29 pesos, boleto primario 2,90. 3 pesos. Boleto secundario 7 pesos con 25. Boleto terciario y universitario 8 pesos con 70. Bueno, boleto obrero 18 con 85. Boleto jubilado 13 con 05 pesos, estamos hablando. Boleto nocturno 37 con 70. La tarifa franja horaria 23 con 20. Bien, bueno, ahora después lo vamos a repasar para entender cada caso. Perdón, en la plaquita de recién, los parámetros operativos. Esto es muy interesante porque hay un punto en donde uno también acá, más allá del funcionamiento de la empresa, hasta hay cuestiones de la empresa misma y del funcionamiento que terminás hasta entendiendo, porque la realidad de septiembre del 2018 a la de hoy, obviamente no es la misma. El dólar incide en el valor de los vehículos, es lo que dice la placa, que es cierto en los repuestos, en los seguros, en muchas cosas más. En septiembre del 2018 estaba a 38. A esta altura está a 43.50, es decir, está un 14,47% más. Y el sueldo del conductor de septiembre del año pasado a hoy está un 42,63% más. El precio del combustible de septiembre del año pasado a hoy está un 34,33% más. Es decir, esto es lo que dice, digamos, la empresa. O sea, el dólar no es tanta incidencia en ese costo. Sí, bueno, pero digo, la empresa acá tiene argumentos, quiero decir, la empresa acá tiene argumentos. Y tenemos otra placa en donde de lo que se habla es también algo de lo que estábamos diciendo hoy. El subsidio del sistema el año pasado, acá es al revés.
gente, pero es inversamente proporcional, y eso es lo que hace que uno termine de alguna manera también alertándose de lo que le pasa también a una empresa, más allá de todo lo que se pueda criticar a esta particularmente, porque evidentemente hay muchas cosas que no ha cumplido. Pero en el año pasado eran 26.200, casi 300 millones de pesos de subsidio, y ahora son 17.000, es decir, un 32% menos. Y el año pasado los pasajeros eran 2.300.000 y ahora son 2.100.000, que es lo que decía y arrancó el programa diciendo y aclarando Enrique y Pablo Donadío, es decir, un 4% menos. Es decir, hay menos subsidios, hay menos pasajeros, y la placa anterior lo que mostraba es que hay más valor del combustible, hay más valor... Paritaria. Bueno, claro. Entonces, ahora, yo pregunto, ¿se va a conseguir otra empresa que se pueda concesionar? ¿cómo hacemos? Claro. ¿Cuál es el camino? Digo, porque entonces, en definitiva... Lo que decía Sofía Cáceres, la candidata, estatizar el servicio. Estatizar el servicio, eso se dijo acá. Alicia estaba de acuerdo también. Sí, porque se puede hacer mixta con también capitales y con Estado. Claro, acá lo que yo digo cuando decía, hablamos de con o sin subsidio, que queda claro con estas placas, es que la realidad es cubrir estos montos poniendo, la empresa dice, a 40 pesos el pasaje, o pedirle al Estado que asista. Sí, digo, esa es la discusión. Hay experiencias que son buenas, que sucedieron directamente en otras ¿Por qué tiene que ser todo privado? Sí. Hay muchas localidades que pudieron hacer eso. Sí. Rosario, digamos, que hicieron, básicamente. Digamos. Sí. Pero me parece también que todo tiene que ver con un sistema de control, porque nos estamos olvidando de algo también de otra parte, que es los empleados. Claro. Son miles de familias que trabajan arriba de un colectivo que hoy no saben si mañana van a poder laburar. Claro. Entonces, todo está conectado. Estamos otra vez hablando en este lugar de pobres contra pobres, en una situación tremenda. Totalmente. Igualmente se agarra Macri para tomar esta medida tortuosa y desgraciada de quitar subsidios, porque cuando cobraban las empresas con subsidio, el servicio era pésimo. Era realmente detestable. El servicio nunca fue el que... Cobraban muy bien las empresas, ganaron mucha ganancia y no la invirtieron. Y nadie les exigió. Ellos cuando cobraban los subsidios por 100 colectivos parados que no estaban hasta rotos, esa plata la invirtieron, porque el capitalista es así, quiere más y más todos los días. La invirtieron en grandes, en barcos, en un montón de cosas. Esta empresa. Sí. Y ahora se quejan porque no sé si le va tan mal. En la calidad del servicio. A nosotros nos va mal. Seguro. Gente, tenemos que compartir, perdón, pausa breve, ya venimos con más información. Hay más placas para compartir, mucho para desmenuzar de todo esto. Las cosas están sucediendo hoy, hay muchísimos mensajes que nos están llegando de todos ustedes, pero también de los empleados de la empresa y de choferes. Se están concentrando, algunos de ellos, en la puerta de ERSA y otros están tomando fotos que nos comparten de lo que está pasando en este momento con unidades que se están desmantelando para ser llevadas a otra provincia. Ya venimos. Bueno, recién hicimos un poco el repaso del análisis de costos de la empresa para entender qué es lo que ellos están planteando y por qué para ellos debería salir 40 pesos. Y ahí nos quedamos en la disyuntiva de estatizar el servicio, pagar la tarifa plana sin subsidios, hacer fuerza para que la política de subsidios sea otra. Bueno, ¿cuál es el camino más? Bueno, en primer lugar, yo quería señalar algo que los empresarios fijan para criterios de subsidios para el área metropolitana de Paraná sobre 190 coches. Yo me pregunto en qué momento circulan estos 190 coches. ¿Sí? Claro, Y lo otro, yo creo que, tal cual lo dijeron otros panelistas, el servicio de transporte público a nivel mundial es un servicio subsidiado. Inclusive en otras partes es gratuito para la gente, digamos. Es decir, que ahí, ¿qué quiere decir? Que la política de subsidio es algo bueno en términos de transporte. Con respecto al tema de la estatización, creo que es una alternativa por lo menos a explorar. Hay que buscar nuevas alternativas. Creo que coincido que hay que discutir un nuevo diseño de movilidad en la ciudad con otros actores. La Asamblea Ciudadana viene planteando el tema del ferrocarril que les podría servir, por ejemplo, a Colonia Avellaneda, Oro Verde. Ahora creo que tenemos que romper la lógica esa de que no podemos hacer nada sin esta empresa. Yo creo que hay alternativas a buscar y creo que si el Estado ejerce el control en protección del usuario, podemos explorar distintas alternativas, pero obligar mientras tanto a las empresas algo que no hemos hecho. Como ejercer el control, por ejemplo, debería ser también las multas que nunca existieron. Pero por eso. Es decir, nosotros nos encontramos los otros días nos encontramos con un informe del fiscal de Estado municipal que detalla una serie de incumplimientos y ¿saben cómo termina a modo de conclusión? Hay causales para plantear la caducidad. Ahora, ¿qué se hizo en el antes?
Claro. Una consulta, concejal. A ver, una sí, pregunta. sí, Luz. Quería preguntarle cómo, en el marco de la campaña y en función de que en diciembre tenemos un cambio de gobierno, ¿qué lectura está haciendo el peronismo respecto de la posibilidad de salir de esta trampa, de esta situación, que además traemos 3 gestiones anteriores en las que también hubo problemas? Ahora se suma la quita de subsidios, pero ¿por dónde debiera haber una solución? Claro. ¿Dependemos de Nación? ¿Qué se hace? Yo voy a opinar en términos personales de lo que uno tiene que ver con la responsabilidad como militante político del peronismo que me compete. Yo creo que rediscutir la política de subsidio es necesaria porque es ir acorde a lo que se hace en todo el mundo. Y creo que el mayor impacto tiene que ver precisamente con esa decisión de la quita de subsidios. Buscar otras alternativas sustentables en el tiempo, que tiene que ver con explorar otras vías, que tiene que ver con lo que puede ser el tema del ferrocarril, con otros sistemas de corta y mediana distancia, como puede ser un sistema de tráfico, que logren abaratar el costo, pero fundamentalmente garantizar la calidad del servicio, Claro. que es lo que está en Claro. Mariano, En la cuestión de subsidios también hay que equiparar la situación entre Buenos Aires y el interior. Totalmente. Hoy en día en el interior se está cubriendo desde el Estado, a partir de estos 6.500 millones, que es el pacto fiscal que habilitó el presupuesto 2019, se cubre un 25% de la tarifa, cuando en la ciudad de Buenos Aires, por aportes directos del Tesoro, no, es menos, es el 55, entre 55 y 60%. Pero es el doble. Las jurisdicciones siguen poniendo dinero, el Tesoro Nacional financia más de la mitad, y las jurisdicciones también ponen mucho dinero, pero no cubre... Ahí vamos con Mariano, perdón. Quédense ahí que ahora vamos a compartir una plaquita de cómo quedan todos los montos de acuerdo al decreto firmado, que es lo que nos anticipaba Javier, para que puedan, atentos con el celular también, así les queda grabado, ¿no? Es más fácil, está la placa, sáquenle fotos a la pantalla del celular y ya van a saber a partir de este decreto cuáles son todos los tipos de tarifa que va a tener Perdón, Mariano, querías decir algo, ahora vamos con la placa. Sí, no. Bueno, eso más o menos refleja lo que había calculado Maestra Rena. Sí. Los valores que fija el decreto, por lo que yo tengo informado. Pero lo que le quería decir es, bueno, hemos visto una estatización de aerolíneas que fue bajando la necesidad de subsidio y mejoró muchísimo el servicio. Lo mismo pasó con los trenes. La caducidad de la concesión le da derechos al concedente, en este caso el municipio, sobre los coches, que me parece que es el único insumo crítico como para hacer el contrato de concesión lo que dice que obliga a la empresa concesionaria a prestar por un año más la continuidad del servicio. Ajá. Eso es lo que es dice. obligación. Eso. O sea, ahí no hay opción, no se puede con los dejar. coches. Tiene que dejar los coches. Exacto. Y esa recaudación puede ir a la generación de nuevos coches. O sea, que el municipio compre coches nuevos. No, porque si vos lo obligás a prestar el servicio, sigue recaudando la empresa. A mí me queda los coches son propiedad de la empresa. queda una cosa, porque vos, Quique, decías 190 colectivos, el cual sabemos perfectamente que no hay. No es circulando en la ciudad. No debe haber carcasas, qué sé yo. Evaluemos ahí un porcentaje necesario que tiene que ver con los coches de reserva, pero hablamos como mínimo 160, 170 coches circulando en la ciudad. Por eso. En el área metropolitana. No creo que haya esa cantidad. O sea, ya de movida comenzamos mal. ¿Por qué crees entonces que el municipio, sabiendo esto, porque, a ver, yo no sabía el número exacto, digamos, no va y es fácil chequear? Pero ¿Por qué no? No solo que es fácil, sino que si tenemos el seguimiento de GPS, que es obligación tenerlo por el contrato de concesión, sería apretando un botón. ¿Por qué crees? Este total de coches tiene que ver con área metropolitana, que es jurisdicción provincial, y Paraná. Y yo creo que evidentemente hay una desidia, hay un dejar hacer, hay un avance del poder empresarial sobre los intereses de los usuarios, y en este caso con connivencia del Estado municipal, que permite este tipo de cosas. También lo que sucede... Compartir. Sí. Puso todos los puntos a favor de ellos y acá nunca hubo control de nada. Todo esto despiole que hay con el tema del transporte, con la dada vuelta de calle, con el acotamiento de los recorridos que llegan todos acá hace gobierno y dan la vuelta a sus lugares y que nosotros nos quedamos en la mitad del camino y tenemos que tomar otro colectivo. Que lo sacaron de las 30 manzanas del centro, sacaron el transporte cuando podría ser al revés y sacar los autos. ¿Sabés lo que pasa? Pero ¿sabés qué? todo eso se arma porque el municipio avaló, porque la empresa se sentó y hizo el pliego, hizo el contrato. Pero ponele, yo estoy de acuerdo con eso. Lo firmaron. Ponele, vino el empresario y dijo, mirá, esta es la carpeta, es así. Pero para mirar al otro lado no es gratis, ¿eh? ¿Cómo, Ale? Claro.
Para mirar para otro lado, no es gratis. Claro. O sea, esto sí. es el mundo, es así, digamos, no lo digo yo. Permítanme sospechar un poco, digamos. Podemos dejar la pregunta para después de repasar esta placa, ya que la tenemos acá, perdón. Para que la vean, ¿no? Es lo que anticipó y nos contó también Javier. Boleto general es el que conocemos hoy de 29 pesos. Esta es la información que está en el decreto. No tiene número todavía. ¿No tiene número? El decreto. Está armado. Mañana sale con la fecha de mañana. Con la fecha de mañana y con la firma. Boleto primario, 2,90. Boleto secundario, 7,25. El boleto terciario y universitario, estamos hablando de primario, secundario, escuelas, ¿no? Boleto terciario y universitario, 8,70. El boleto obrero es 18,85. El boleto de los jubilados es 13,05. El boleto nocturno es 37,70. El pleno, ¿no? El general. Y la tarifa franja horaria es 23,20. El boleto combinado, y mirá, Alicia, acá se ha hablado del boleto combinado. Ahora se abona. Dice, perdón, así lo termino. Abonan las líneas del sistema urbano de Paraná dentro de 60 minutos que emitió el pasaje del primer viaje. Lo hemos explicado mucho acá. Es un cuento chino. Ahora vamos con Pablo con eso, sí. Sí, perdóname Pablo, porque es un tema el tema del boleto combinado. Pero una aclaración sobre este cuadro tarifario que va a salir en este decreto. Sí. En Paraná, el boleto estudiantil está subsidiado en todos los niveles. Ojo con eso. Es gratuito, está bien. Es gratuito. Está bien. Entonces, perdón, ¿hasta 50 pasajes por mes puede ser? Tiene un límite por mes. Tiene un límite, pero, digamos, está en función, claro, de lo que es la cantidad de días. Si se excede esa cantidad de pasajes por mes, el estudiante, quiero decir, ahí sí pasa a pagar esto. Perdón, sí. Pero fíjate lo llamativo que es esto. Se fija un boleto nocturno. El recorrido nocturno fue quitado por las empresas unilateralmente. Nada más. Claro. No hay servicio. No hay servicio. Y el otro, el tema del boleto obrero. El mínimo garantizado para acceder al boleto obrero, que es un salario mínimo vital y móvil y medio, son de 15.000 pesos. Lo que pasa es que muy pocos trabajadores. Yo le quería preguntar a Pablo, bueno, después decir lo que vos querías decir. La diferencia que hay entre el presupuesto o lo que armaron los empresarios de 40 el monto que ellos quieren el boleto y 29, ¿qué diferencia hay? Y aparte, ¿qué va a pasar ahora? Porque si hay un decreto 29 pero ellos quieren 40. Entre los valores de la empresa y los valores del cálculo, este cuadro tarifario fue el que presenté yo puntualmente, así que lo que se da son varias cosas. Primero, la cantidad de empleados. Ellos dicen tener 506 empleados y según una planilla de ellos mismos, hace escasos 9 meses, había 450 empleados, así que mi pregunta a la contadora de ERSA fue, dame el listado de los empleados, y la contadora alude que ese listado no es coincidente con los que trabajan acá porque hay administración central en Corrientes. Entonces digo, no, bueno, el costo es muy difícil distribuirlo si voy a tener una administración central. La otra gran diferencia es la antigüedad de los colectivos. Lo que ERSA calcula es una antigüedad promedio de 5 años, esos colectivos relativamente nuevos, y hoy nosotros tenemos una antigüedad promedio de 9 años. Entonces la amortización del colectivo es distinta. Claro. Y después hay una diferencia en subsidios. Ellos, el subsidio del combustible lo estaban aplicando, a mi entender, erróneamente, y hay un subsidio nacional que no metieron en la base de cálculo. Esas 4 diferencias son las que hicieron esta... Esconden información, o sea, están escondiendo o desvirtuando la información, eso es gravísimo. Están tomando como parámetro un subsidio que lo atribuyen a otro año cuando lo están recibiendo Claro, esas diferencias respecto de la política de subsidios, ¿lo viste en las planillas que daban cuenta del informe? Se la pregunto a la gente de ERSA y la gente de ERSA dice, ese subsidio que no lo puse porque lo estamos cobrando este año, pero no corresponde a este año, corresponde a deuda del año pasado. Bueno, nosotros, yo le digo... No lo podés saber. Cuando dijeron el año pasado no lo reconocían. Claro, no lo reconocían. Claro. No, pero además, digo, si hasta incluso es difícil que respondan qué cantidad de empleados tienen, imagínate... ¿Hay una estimación de costos o esto de que el combinado no funciona o no funciona siempre? ¿Eso está tenido en cuenta al momento de que uno está pagando 2 veces el colectivo? Sí. Sí, se tiene en cuenta. Hay un tema también dentro del cuadro de pasajes que presenta ERSA, que nos llamó mucho la atención. Hay un concepto que ellos ponen que se llama boleto libre. Yo lo pongo en el informe. Boleto libre, yo le digo, vos no tenés boleto libre, porque no hay un cuadro tarifario que establezca boleto libre. Le digo, ¿qué pones ahí adentro? Porque el año pasado había 60.000 pasajes por mes y este año hay 140.000 pasajes por mes de boleto libre.
¿Qué genera este concepto de boleto libre? Como es un boleto gratuito, que no está dentro de ningún cuadro tarifario, eleva la plana. Porque dice, che, yo estoy subiendo gente gratis, así que tengo que elevar al que le cobro. Totalmente. Gente, estamos hablando de los costos, de los costos. Recién pasamos unas placas de los costos operativos de la empresa, o de cómo influyó la realidad económica del año pasado a la de hoy, y de cómo, acá tenemos a uno de los protagonistas en este sentido, a Carlos Maestarrena, se sientan e intentan armar y desmenuzar a través de planillas, informaciones y demás, y auditorías, ¿cuánto es que tiene que salir el colectivo? Hoy sabemos que a partir de mañana, esto ya se puede decir. Una semana va a tomar en instrumentarse. Tiene que ir a Buenos Aires, ajustar el sistema. Así que para las semana entrante, la semana que viene, sí o sí, se va a fijar ese cuadro tarifario. Claro. Ese cuadro, sí. Yo como sugerencia, no sé si cabe, uno dice, che, ¿qué políticas se pueden aplicar para el concejal que va a entrar? Sí. Tengo dos, si usted quiere. ¿Las puede dejar para después del informe? Porque es lo mismo que le quería preguntar No son gratis. No son gratis, lo único. Después del informe puede ser. No. Último momento después del informe, mira. A casi un mes del histórico paro de 5 días que realizaron los choferes y empleados de la empresa concesionaria en reclamo de sus aguinaldos, ahora el conflicto toma un nuevo giro. Mientras el Ejecutivo Municipal analiza declarar la emergencia en el transporte, se reunió el organismo de control y monitoreo para analizar el pedido de la empresa. ¿Cuál? En concreto, Buses Paraná solicitó llevar el boleto a 40 pesos para poder seguir funcionando con todos los servicios y frecuencias. Pero luego de análisis de costos y estimaciones, el organismo determinó válido presentar al Ejecutivo Municipal para su debate en el Consejo Deliberante finalmente un boleto de 29 pesos. Ahora bien, ¿cómo se llegó a la conclusión de este valor como el apropiado y justo para el servicio que se brinda? ¿Qué análisis se realizaron y qué aspectos se tuvieron en cuenta? Y si bien aún falta la aprobación por parte de los ediles, ¿se puede afirmar que es casi un hecho este considerable aumento en la tarifa de cada boleto? ¿Qué dice la empresa concesionaria al respecto, teniendo en cuenta que el monto que solicitaban era mucho más alto? Es sabido que el camino de políticas en el sistema de subsidios por parte del gobierno nacional afectó de lleno a este y otro tipo de servicios en todo el país. Ahora bien, ¿es posible pensar en una readecuación de los subsidios actuales de la nación a las provincias y de estas a los municipios? A ver, información de último momento respecto de la concentración que se está armando. Es una situación muy particular. Como bien indican los televidentes, hay un grupo de trabajadores, de choferes de las líneas de Paraná que están autoconvocados. El gremio no está detrás de eso. Son autoconvocados que quieren proteger los bienes y que se evite el desguace de los colectivos, que no se los lleven las empresas a Corrientes u otras ciudades. Bueno, estaba viendo... ¿Autoconvocados, perdón, empleados de la empresa o no? Sí, claro, son trabajadores. ¿Trabajadores? Choferes, pero que... no, ¿sabes por qué lo digo? Porque los vecinos tendríamos que estar ahí también. Totalmente. También. Digo, bueno, ¿no? estaba viendo el programa el jefe de policía de Paraná, Marcos Antonio, y bueno, me comunica que ya dispuso que personal policial y móviles vayan también a resguardar ahí la entrada de los lugares donde están concentrados los micros, para que no pase nada raro, que nadie choque, ni golpee, ni se agredan. En todo caso, para la presencia policial, sobre todo para evitar cualquier situación anómala. Así que eso es lo que está ocurriendo en estos precisos momentos. Perfecto. Recién Carlos Maestarena nos decía, yo tengo un par de propuestas, yo se las quería preguntar también a Milano para ver qué es lo que tienen pensado, porque Enrique decía, hay que explorar nuevas alternativas, no importa decir, vamos con esta y es la que va a funcionar, porque también sería un poco, ¿no? Pero digo, explorarlas, me parece que no está mal. Bueno, alguna idea dentro del pragmatismo, porque esto es complejo. Tomando nota, ¿eh? Sí, y gratis aparte. Y gratis. Yo creo que la licitación del servicio público a nivel general es compleja porque son muy pocas las empresas, creo que no hay ninguna que venga con 200 colectivos a la ciudad. Yo creo que hay que hacer, lo hablábamos un poco con Quique también en la pausa, creo que hay que hacer licitaciones por línea, o sea, así entran a jugar distintas empresas en la región, porque hoy estamos atados de pies y manos a que si ERSA se va nos quedamos mañana sin colectivo, entonces tenemos que estar, no te vayas, no te enojes tanto. Claro. Entonces me parece que hay que empezar a meter empresas
o inclusive el mismo Estado poniendo colectivos en una línea, para empezando haciendo inversiones chicas, para empezar a diversificar este poder del monopolio. Algo que históricamente hubo así. El sistema de transporte de Paraná surgió así. El blanco, el amarillo. Exacto, llegó, con distintas empresas, eran 8 creo. Lo que hizo ERSA fue absorber todo eso. Bueno, y otra idea... Ha habido una concentración primera, fueron quedando 2 o 3. Y se fueron comprando unas a otras. Sí. Esta, Carlos, fue la primera. Dijiste que había 2. Sí. La otra idea que tiene que ver más con el control, porque yo entiendo a veces la posición del funcionario que tiene que controlar. El sistema de multas que tiene hoy la concesión es muy amplio y difícil de aplicar. Entonces decir, che, no cumplen con los parámetros de la antigüedad del colectivo. ¿Qué multa aplico? Bueno, tengo un apercibimiento o que se termine el servicio. No tengo algo específico que dice, bueno, si no cumple con los parámetros de la antigüedad del colectivo, le puedo aplicar una multa de 10.000 litros de combustible. Lo dijimos en este programa, creo que fuiste vos incluso, que ahí llegamos a la conclusión de que en realidad en el contrato de concesión no está prevista la multa. Yo creo que hay que poner una cápite de multas importante. Donde ¿pero eso es así en todas las ciudades, digo? ¿O en otras ciudades sí existe una cláusula de multa concreta, digamos? ¿no? Es como dijo Alicia, pero si a vos te traen el contrato, firmamos esto... Mira, yo he ido al organismo de organismo de control de Santa Fe, y he ido al organismo de control de Rosario. Tiene organismos de control que son contienen autarquía, son organismos de control reales. Nosotros, digo, el CITU es un organismo de control más político, más protocolar, amén de nuestra participación técnica. Y el organismo de control tiene 4 personas que están... Perdón, ¿por qué decís protocolar? Digo, ¿cuál es la diferencia? Porque uno piensa que el organismo de control de última está bien conformado, funciona. Yo controlo costos que la empresa me da, pero no controlo la frecuencia de los colectivos, no controlo nada. Y no tienen poder de sanción. El organismo como organismo no controla nada. ¿Te cuenta cómo funciona otro organismo? Tiene pantallas gigantes con 5 personas que están mirando y dice, esto va atrasado, no, multa, y le mandan la multa. Mirando por GPS por dónde va el recorrido del colectivo. Mirando por GPS por dónde van los colectivos. Escuchame, la composición del CITU, ¿la conocen? Es la empresa, el sindicato, los concejales de los 3 bloques, el ejecutivo, por el defensor del pueblo y los... Sí, ya el sindicato. ¿Y los usuarios? Los usuarios nada. Bueno, lo que pasa es que se supone que los usuarios estamos representados a partir de los concejales. ¿Sabés el único representante a favor nuestro que teníamos? Era el defensor del pueblo. Y los concejales no son nuestros representantes. Pero debería alcanzar. A ver, 1, 2 y lo demás, ninguno. Sí, Pablo. En eso disiento con Alicia, en este punto. ¿Por qué? La ciudadanía está representada. ¿En qué? Por los concejales, por supuesto. No comparto. Bueno, ahí vamos. Y el defensor del pueblo. No. Esa es la institución que representa el defensor sí, pero los concejales no. Lo que pasa es que se abría a la ciudadanía qué organización entra. Y bueno, se puede hacer. Es interesante esto que está surgiendo como el debate. Porque... En realidad no es así, porque yo fui autor del proyecto para que estén representados los usuarios. Si entendemos esa representatividad general, como la plantean, usted estaría representado precisamente por los concejales también y por el defensor del pueblo también. Son ciudadanos usted también. está representado como trabajador de la empresa. O sea, los usuarios, técnicamente por el carácter de usuario, tendría que estar representados más allá de ciudadano. Los concejales representamos a toda la ciudadanía. Ahora, creo que los usuarios, por su carácter, porque bajo ese concepto está la empresa, bajo ese concepto están los trabajadores de la UTA. Eso es el concepto. ¿Cómo se elegirían los usuarios? Y por eso establecimos un sistema de elección directa. Complejo, establecimos en la ordenanza que presenté yo, que fue aprobada por unanimidad y que fue vetada por el intendente, presentamos un esquema de elección directa, es decir, establecíamos un periodo de presentación de quienes se presentaban y a través del voto directo de los ciudadanos o de los usuarios. Creo que la mejor forma de Alicia lo dijo acá también, es verdad. Emiliano, ¿cuál te parece que puede ser una posibilidad a explorar o que te gustaría al menos proponer cuando entres en funciones a partir de diciembre? Más allá de la política de subsidio a nivel nacional y del contrato actual con la empresa. Digo, pensando... Como bien se está diciendo, ¿no? Es una situación compleja. No hay una única solución, no hay una sola ordenanza que pueda regular todo y solucionar los problemas. Sí coincido, ¿no? Que hay que explorar posibilidades, ideas, hay que poner sobre la mesa. Y hoy en día creo que hay muchas formas que se pueden ir implementando. Por ejemplo, pensar en por qué no empezar a usar otros combustibles, o biocombustibles, por ejemplo, económicos de producir, que podrían bajar los costos para la empresa. De esas cosas no se están hablando demasiado. Estamos hablando siempre
de la solución de la coyuntura. Y bueno, obviamente el desorden que es de la ciudad, el caos en el tránsito, en el sistema medido de estacionamiento que no funciona, que no recauda, que podría recaudar perfectamente un fondo considerable para aplicar al transporte público, ¿por qué no? Hacerlo subsidiario, hacerlo solidario. Claro. Un montón de herramientas el que puede entra haber. en auto en el centro paga parte de la tarifa, pero acá no tenemos un sistema que recaude. Es una cosa de locos. Claro. Que otras ciudades tienen. Sí. Y cuando hablamos de control, también creo que es importante agregar que no solo es controlar la frecuencia de los colectivos, que es lo central, sino también controlar el caos del tránsito de la ciudad. Porque autos mal estacionados, zonas pintadas amarillas que no se respetan, atrasan a la frecuencia. Sí. Colectivos y camiones que paran en doble fila. Acá hay una ausencia de control del Estado, que solo controla 4 o 5 cuadras alrededor de municipalidad y casa de gobierno y nada más. Fuera de bulevares, los inspectores de tránsito que vemos los contamos con los dedos de las manos. Nosotros tenemos nuestra oficina. Está a la vista de todo el mundo, pero no podemos plantear que hay demoras de 40 minutos por los 2, 3, 4 minutos de un auto en doble fila. Alicia sabe que cuando vos llegás lejos del centro, en la ciudad de Paraná, los colectivos te demoran 40 minutos más de lo que está marcado en la frecuencia contratada. Una hora de viaje, yo tomo el avión, subo el avión, como aconsejan los aviones ahora, subo el avión, me voy a Buenos Aires, 40 minutos. Acá salgo de mi casa y en una hora estoy en el centro. O sea, que vivís más lejos que de Buenos Aires. Es más fácil ir a Buenos Aires que venir al centro. Un poquito más caro nomás. Gente, déjenme compartir algunos mensajes de ustedes, que hay muchísimos. Mi opinión es que las empresas, los empresarios, durante años se llenaron de plata los bolsillos, entre otras cosas con los subsidios. Claro, ahora que la sábana es más corta, comienzan ellos también a sentir la escasez. Pero siempre el hilo se corta por lo más delgado, nos dice Olga. Buenas noches. No es nada que el boleto aumente. Lo malo es que el servicio es terrible, es una vergüenza lo que hay que esperar en la parada, las condiciones en las que tenés que viajar. Yo, por ejemplo, uso el 7 y el 9 y sé tardar desde San Agustín 1 hora y media entre que lo espero, entre que llega, entre que no se rompe y entre que finalmente llego a destino. Soy María y los miro siempre. Buenas noches. Creo que nadie se preocupa por los trabajadores del transporte, que también son trabajadores y que no saben qué va a pasar mañana con su fuente laboral. Muy triste lo que está pasando y nadie, ni siquiera el gremio, piensa en ellos. Soy Bárbara. Hola, buenas noches. Yo creo que la Nación no tiene que financiar el servicio, que se encargue la vinculación del privado y la ciudad. Soy Gabriel. Buenas noches. Desde el centro, el 23 tarda 2 horas hasta Estación Parera. Es una vergüenza, dan ganas de venirse al trotecito, dice José Luis. Hola, buenas noches, soy Bruno de Paraná. Saludos al concejal Murador. Espero que la juventud y la sangre nueva traiga también medidas nuevas y una vez por todas hablemos de soluciones y no de promesas en relación a este tema tan sensible. Buenas noches. Se están llevando colectivos, algunos desmienten, pero yo les puedo asegurar que eso pasa esta noche, en horas de la madrugada. Ya le sacaron todas las máquinas y en breve quedamos como en Santiago del Estero. La empresa se va y a arreglarse de otra manera, nos dice Cristina. Hola, buenas noches, vivo en Paraná 14, la frecuencia del colectivo número 1 es cada 10 minutos. En este caso yo no tengo nada de qué quejarme, pero me siento una afortunada con todo lo que estoy escuchando. Hola, buenas noches, es una vergüenza todo lo que está pasando, los choferes también la están pasando muy mal, trabajando, sin saber cuándo van a terminar de cobrar y sin saber si mañana no van a ir y se van a encontrar con que la empresa se fue. Buenas noches. Creo que la empresa hace lo que todo empresario hace, ganar plata sin importarle nada. Lo vergonzoso aquí son algunos funcionarios y concejales a quienes votamos para que nos representen. Se hacen los bonitos en cámara y a la hora de votar levantan la mano todo a favor de ERSA. Unos impresentables. Soy Fabio y estoy esperando que hagan algo.
Bueno, es cierto que también hay información que se está a través de comunicados tratando de desmentir, digamos, o desmintiendo, vamos a decirlo así, de que no hay desmantelamiento de unidades en este momento, pero a la vez estamos recibiendo muchísimas fotos, ya compartimos algunas hace un rato, y mensajes, bueno, y ya sabemos que también están ahí porque hemos recibido la información. Sergio Buró, secretario gremial de UTA, para aclarar, dice, ellos contra los autoconvocados no tienen problema, por el momento el gremio tampoco puede hacer mucho, me dice, porque es una orden judicial, como bien indicaban, de la justicia, creo, correntina, que es la que ordena el traslado de esos coches. Así que ellos mucho no pueden hacer. O sea, estos coches que se están trasladando a los que les están sacando la máquina SUBE y demás, es por orden judicial, pero eso ¿sabemos cuál es el argumento? Digamos, bueno, pero ahí el municipio tendría que estar al tanto y podría llegar a presentar algún tipo de recurso en resguardo de los derechos de los ciudadanos de Paraná. Claro. Y otra cosa que se hizo... Yo pienso en el policía que está ahora ahí. Viene el señor ¿Lo deja salir? ¿No lo deja salir? No, viene con la cédula, dice... pone el traslado de esa unidad, mucho lo puede hacer. Nosotros, obviamente, no tenemos ya tiempo en el programa, pero en la pantalla del 11 y en la página del 11.com, esta información va a estar minuto a minuto porque esto está sucediendo ahora, en esta noche. Mañana va a ser una larga noche. Va a ser una larga noche y mañana va a ser un día clave. Y hay muchos mensajes que algo que dijo Ale también en el programa. Estamos hablando del servicio, de la concesión, de los recorridos, de la calidad y demás, pero también estamos hablando de fuentes laborales. Claro, fuentes laborales que el martes que viene deberían cobrar. Deberían cobrar un aguinaldo, que no lo tienen, deberían cobrar 2 aumentos, que tampoco lo tienen. Entonces, digamos, sabemos el horizonte, sabemos hacia dónde va. Evidentemente deberíamos tener nosotros como paranaenses algún tipo de situación, de control legal para detener esto, pararlo ahora. Digamos. Que evidentemente el contrato de concesión actual no lo permite. Digamos, o por lo menos el control. Un control. También hay algo, Lalo, yo creo que la empresa está haciendo como una introducción parecida a la que hizo Santiago del Estero. Pide una tarifa imposible. No me la cumplís. En Santiago del Estero se retiró, que eso es lo que decía un televidente. En Santiago del Estero, de un día para el otro... ¿Está la provincia, los costos? Javi, pero cortito, por favor, porque estamos pasados. Gualeguaychú pide un aumento del 30% a través del Consejo Deliberante. De 21,90 lo quieren llevar a 28,60. Concordia, de 20 pesos en la actualidad, piden autorizarlo a 35 pesos. En La Paz también hay una modalidad. La empresa pide, si no pueden autorizar el aumento, que la municipalidad se haga cargo del combustible. Ya le dijo Bruno Sarubi que no tiene plata para pagarle el combustible. Que no lo van a hacer. Y en Chajarí, 25 pesos están pidiendo que se pueda aumentar y estirando también el reordenamiento de los recorridos. Nosotros estamos dedicándonos a lo que pasa en la ciudad de Paraná y el área metropolitana, pero esto está pasando en toda la provincia y seguramente en otras ciudades de muchas más provincias. A mí me parece, porque ya terminamos, que lo que hay que hacer un llamado muy fuerte, esta es la parte, estamos hablando de todos los desastres que están pasando, pero la parte política, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gobernación? ¿Qué pasa con el nuevo intendente, que no lo hemos visto decir algo? Por favor, ¿qué pasa con los diputados y los senadores? Se van a tener que expresar sobre el tema que seguramente... Digan, que ayuden y que busquen alternativas, ellos están gobernando. Totalmente. Se les está pagando muy bien para que gobernen. No tenemos, más tiempo. Alicia, gracias por venir, y obviamente vamos a estar de cerca con este tema. Enrique, Pablo, también Carlos. Y Emiliano, perdón que lo salude así rápido, pero estamos pasados. Lo que pasa es que ha sido un programa especial, todo empezó a suceder en el día de hoy. Va a ser, como dijo Javier, una noche larga. Quédense en la pantalla del 11 para continuar toda esta información y, por supuesto, desde sus tablets, desde sus celulares conectados ahí online en el 11.com, la información minuto a minuto de todo esto, incluso en el día de mañana, durante toda la jornada. Gracias a todos por estar ahí. A May Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15. Y a la mamá de Ana, que me mandó un regalo precioso. Un hermoso presente me mandó la mamá de Ana y no nos conocemos todavía, se lo quería agradecer en vivo. Gracias a todos por estar, nos vemos el martes, gracias.